Pues vamos a ver. Ahí vamos. Bueno, pues yo he ido sacando por aquí como algunas cititas así interesantes. Las tenéis también ahí si no queréis doblaros el cuello. He ido sacando algunas citas como solemos hacer de los que están aquí, de los que están ahí abajo, que ojalá pudieran subirse también, pero ya no nos da la cosa para más. Y bueno, este año un poco el gran tema que nos interesaba es ver un poco el papel que tienen los diseñadores gráficos en los espacios, ¿no? Más allá un poco de esto que comentabas tú, Javi, de poner una capa de revestimiento o de estas cosas que comentábamos ayer en la cena y tal, ¿no? Un poco esta posibilidad que tiene el diseño gráfico de realmente de transformar el espacio, de construirlo cuando se trabaja mano a mano pues, entre diseñadores, arquitectos, interioristas y demás. No sé cómo lo veis, este tema. Hola. Bueno, ya que estoy empezando a hablar, primero me llamo David, como después diré. Yo creo que hay un elemento que estas tres frases de alguna manera abarca todo, es decir, creo que el diseño gráfico lo que está haciendo ahora cuando entra en el espacio es crear contenido. Va un poquito más allá de solamente orientar, informar o darle identidad, sino que es un paraguas un poquito más denso, que es que el contenido, que evidentemente el pensamiento del arquitecto, del diseñador, de todo el mundo que ha estado implicado en ese proceso, ese contenido lo estamos sacando fuera, ¿no? Lo estamos visibilizando. ¿Qué creéis vosotros que tendría que tener, por ejemplo, un espacio para estar bien construido gráficamente o que pueda aportar un poco el diseñador dentro del espacio? Hola, Daniela de Anagrama. Bueno, creo que vivimos en un momento particularmente donde las experiencias tienden a ser cada vez más digitales. Entonces, creo que cualquier intervención gráfica dentro de un espacio puede ayudar a que haya todavía una razón para visitar un lugar y pasar tiempo ahí y hacer como este link o esta relación con el visitante como más cercana, ¿no? O sea, que quiera estar ahí, que quiera recordar ese momento, que le guste estar ahí. Y creo que muchas veces unir fuerzas de la parte gráfica, interiorismo, arquitectura, incluso UX, UI, todos estos temas que son más digitales, pueden hacer mezclas súper interesantes. O sea, por ejemplo, vosotros tenéis un departamento de arquitectura dentro del estudio, ¿no? Sí. ¿Cómo hacéis para trabajar un poco? Porque no es el caso de ninguno de los que estáis aquí. Todos trabajáis con arquitectos o los arquitectos con diseñadores, pero digamos en una estructura ya integrada dentro del propio estudio de la empresa. ¿Cómo os coordináis para desarrollar esos proyectos? Bueno, la verdad es que te fue dando muy natural en nuestro caso, como una necesidad que vimos. Por el tipo de proyectos que estábamos atendiendo y cada vez queríamos meternos más y era muy frustrante porque aunque nos gustaba mucho como hacer diseño de interiores, sí se necesita mucho como la expertise de un arquitecto. Entonces, eventualmente, y vamos a platicar de eso en nuestra plática de las 7, creo que son las 7, pero sí, justo empezamos esta unidad hace ya unos años y el formato en el que trabajamos es, bueno, nuestra oficina en sí no es así como esta oficina de espacios pequeños o cubículos, ya sabes. O sea, este es literalmente un espacio muy amplio, muy grande, donde todo el mundo sabe qué está pasando en qué lugar y creo que eso ayuda muchísimo. Tengo, bueno, algunos de nuestros diseñadores que están dentro del área de arquitectura son industriales, tienen background de haber hecho branding dentro del estudio y luego hacen interiores. Entonces, como que está padre poder hacer esa mezcla de repente de jugar con tus fichas dentro del estudio y hacer perfiles y a lo mejor un diseñador gráfico está tomando decisiones de interiores. Esta cosa multidisciplinaria me parece bien. También hemos hecho colaboraciones con otros arquitectos, digo, fuera de que tenemos nuestra propia unidad de arquitectura, siempre es como un open book a ver qué llega y nos ha tocado colaborar en proyectos donde ya hay una propuesta arquitectónica y digo, se pueden hacer cosas muy cool, ¿no? O sea, interactuar y brifear juntos y ver qué pasa. Y vosotros, Francesco, por ejemplo, que no tenéis obviamente esa estructura con un departamento,
Bueno, habéis hecho hace poco además una clínica, ¿no? Me comentabas. Sí, el año pasado hemos trabajado con un cliente en Madrid. Son una clínica de odontoiatras y ha sido espectacular porque el estudio de arquitectura ha basado todo el interiorismo en el proyecto de branding que habíamos hecho. Entonces, por ejemplo, lo que estaba enseñando Tachi en su charla ha sido muy interesante verlo desde el punto de vista del diseñador, cómo un arquitecto se apropia de elementos gráficos y los transforma en elementos 3D dentro de un espacio que tiene una vivencia al día a día. Este año nos ha pasado una cosa con un cliente nuevo, no podemos contar qué tipo de proyecto es porque se está empezando a desarrollar, pero es guay cómo el espacio desarrolla una narrativa y nos pedían que a través de la intervención gráfica del espacio se enseñara al público que lo visita o a la gente que lo vive la transparencia de esa organización, que es bastante complicado como reto desde el punto de vista del diseño en un espacio de vivencia de día a día. Pues no sé qué opináis por ahí, por el fondo derecho, un poco sobre, por ejemplo, sobre esta frase, ¿no? De estos grandes desastres que hablábamos en la publicación. Me acuerdo que, Tachi, tú comentabas, y también la gente de Domestic, el tema de los hospitales, ¿no? Como un sitio donde se tiene que recibir una muy buena noticia o una muy mala noticia, o donde estás en una situación como vulnerable, podemos tener esos problemas que hay, por ejemplo, con la orientación en los espacios o con simplemente la gestión de las emociones. Anoche estábamos hablando de la cena, incluso de los propios documentos donde te dan un diagnóstico o este tipo de cosas. Cómo se gestiona la experiencia de usuario en este tipo de cosas, ¿no? Y quién es el culpable de eso, ¿no? Que además creo que esta frase era tuya, ¿no? Detrás del desastre siempre falta como un profesional que coordine, ¿no? Y suele haber más como un equipo de gente desconectada, ¿no? Como un arquitecto, luego llega un rotulista, luego llega no sé quién, pero no... Es que para mí creo que es el gran drama, ¿no? Y bueno, os lanzaré una pregunta, ¿no? Porque me parece interesante que contéis algunos cómo trabajáis en estos equipos en el que hay diferentes profesionales que además no estáis en el mismo estudio, ¿no? A ver, me gustaría que contáis alguna experiencia, ¿no? Porque verdaderamente yo creo que los grandes dramas se producen cuando esos estudios o diferentes profesionales están totalmente, cada uno por su lado, ¿no? Uno no sabe que está haciendo una cosa, el otro no sabe que está haciendo la otra, ¿no? No hay un gestor principal de todo eso, no informan los unos a los otros, ¿no? Y eso se percibe muchísimo en los espacios, ¿no? El que haya habido esa descoordinación, o a lo mejor no ha habido descoordinación, pero no ha habido entendimiento entre los diferentes profesionales, ¿no? Que estaban trabajando ahí. Por eso, quizá la fórmula que utilizáis muchos de vosotros, que es que hacéis todo, ¿no? Que ya no soy un estudio de diseño gráfico que hago esto o uno de interiorismo que hago lo otro, sino que es un estudio capaz de tener muchos profesionales que puede abordar un proyecto entero de principio a fin, y eso al final es lo que le da coherencia al espacio, ¿no? Pero, ¿podéis contar alguna experiencia de estas así que hayáis tenido de tener que trabajar con otra gente y cómo os habéis coordinado? Bueno, nosotros... la verdad es que no somos muy conscientes o sea, lo hacemos bastante inconscientemente el tema de integrar la gráfica. O sea, es aparte, yo arranqué el estudio, casi todos los proyectos que hemos hecho para Múnich desde el principio los hemos hecho con Eli, pero desde el principio. Digamos que no hay un momento en el que Eli se incorpora y aparece el universo gráfico, sino que digamos que la propia generación del proyecto ya viene de la mano de un arquitecto y un diseñador gráfico, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que la imposibilidad de detección de dónde empieza una cosa y termina la otra es un síntoma bastante bueno de un ejercicio bien resuelto, ¿no? O sea, como no saber muy bien en qué momento apareció el diseñador gráfico, es como una señal de que la cosa ha ido bien, ¿no? De que no hay carteles. De que no hay una capa, ¿no? Como comentaba. Sí, o sea, y por otro lado también, luego, por ejemplo, en los proyectos en los que Eli no ha intervenido, ya hemos aprendido un poco, ¿no? O sea, hay un background en el que también por nuestra visión como... Bueno, digamos que trabajamos el interiorismo desde una
un posicionamiento profundamente arquitectónico y eso hace seguramente que la geometría y el uso del color estén muy presentes y eso se acaba convirtiendo en un componente gráfico espacial, ¿no? Pero que no es pornográfico en el sentido de que hay una gráfica, ¿no? Sino que el espacio acaba teniendo esta condición gráfica, no sé. Yo quería añadir un poco con relación a lo que he dicho anteriormente, es en el momento que empieza un proyecto con dos personas que se están sentando o juntas, un arquitecto, un grafista y de hecho mucha más gente, cuando empiezan a hablar de un proyecto en el cual se está pensando más en lo que va a experimentar alguien cuando aparezca en ese espacio. Y es cuando yo siempre pienso en la figura del director de cine, que está pues coordinando muchos profesionales y siempre hay un guión. Y es de hecho lo que decía antes, ¿no? Esa narración, ese discurso, ese contenido, esa especie de historia que quieres explicar provoca que yo me ponga en el sitio de un arquitecto, el arquitecto se pone en mi sitio y al final ya no sabes dónde está la barrera de nadie. Sencillamente todos estamos pensando con un guión. Y es en este sentido que es natural que tienen que haber especialistas y hay un momento que el especialista entra en ese territorio y se tiene que respetar en todo momento ese momento, pero de hecho en el escrito que hicimos para hoy, este pequeño librito, hablaste de intrusismo. Esta palabra yo creo que es muy positiva. Hemos estado muchos años hablando de que este intrusismo laboral que hay en lo gráfico normalmente. Y al final me doy cuenta de que es muy positivo si lo sabemos pues, reconducir. En el fondo es entender que alguien que come tortilla sabe que si le gusta o no le gusta la tortilla. Y eso no es intrusismo profesional, es que te gusta o no te gusta la tortilla y le puedes decir al cocinero si te gusta, ¿no? Y él no se va a enfadar, no te metas con mi trabajo. No se trata de eso. Todos tenemos gusto, todos tenemos experiencias y en ellos todos tenemos nuestra opinión. Entonces, ¿cómo trazamos un poco esas líneas? Si las tiene que haber, o sea, en el punto de, no sé si os pasa, bueno, tú trabajas ya con él y tienes como un equipo, vosotros tenéis vuestro propio equipo integrado, pero por ejemplo vosotros dos, entiendo que trabajaréis con diferentes arquitectos interioristas cuando surge o no, y tú igual. ¿Cómo gestionáis un poco esta posible lucha de roles, si la hay? Yo creo que nuestra generación, vosotros sois más jóvenes que yo, pero yo ya me incluyo en ella. Sí, no, porque ayer lo vi y dije, joder. Bueno, el tema es que nos ha venido en los años 80, 90, en mi caso, hemos entrado en este proceso en que colaborar ya está en algo habitual, es decir, ahora naturalmente es WhatsApp o lo que sea, pero la colaboración ya no es de in situ hacer algo, sencillamente colaboramos por naturaleza. Y lo hace mi hija en cualquier ejercicio de clase, lo están haciendo 8 personas al mismo tiempo, o sea, más colaboración que eso ya no lo puedo imaginar. Yo en clase no tenía eso, lo tenía en clase pero no en casa. Claro, esto lo hemos aplicado en nuestra vida cotidiana, entonces ya es que ni dudamos de ello. El hecho de que estén en vuestro despacho 15 o 16 arquitectos, pues los míos no están en mi despacho, están en mi WhatsApp, en mi Skype, en mi Messenger, en todas estas plataformas que estoy todo el día conectado, ¿no? Entonces, problema ni uno, es sencillamente crear diálogo, entender la respuesta y proceder en consecuencia. ¿Y vosotros, Francesco? Pues nosotros, por la experiencia que tuvimos el año pasado, fue una visión del cliente, porque el estudio de arquitectura a priori quería desarrollar una gráfica completamente nueva a pesar de que hubiese una identidad ya desarrollada. Fue el cliente que dijo, no, espérate un momento, esta gente se ha currado un proyectazo, vamos a ver con ellos cómo se puede intervenir el espacio a través del diseño que han hecho. Y fueron el anillo que lo controlaba todo y que hacía de puente entre las arquitectas y nosotros. Y por eso se creó ese diálogo que permitió que luego la arquitectura y la gráfica fueran de la mano. También en la publicación hablamos un poco de las tendencias, ¿no? Que además nos ha estado contando un poco Tachi ahí en la charla, ¿no? Un poco esta
esta dicotomía que suele haber un poco entre estilo, si el diseñador debe tener estilo o no, o si tiene que trabajar más a medida y ser más invisible, si debe seguir las tendencias, comentabas tú, Javi. Yo doy clase en una escuela de diseño y todos mis alumnos están con las tendencias ahí como a muerte. Pero luego otros nos dicen, no, la tendencia es el infierno, ¿no? Ese Satanás, hay que huir de ella. ¿Cómo gestionáis esto, por ejemplo, ahí en Anagrama? Pues yo creo que depende del proyecto. Hay proyectos que te dejan ser un poco más caprichoso con las tendencias y hay otros que merecen ser más atemporales y va a depender mucho de la necesidad del proyecto. No sé, a lo mejor puede ser un interior de una oficina, por ejemplo, o va a ser un pop-up y puedes volverte loco, o algo, una galería, donde yo creo que hay proyectos que por su naturaleza te van dando más permisos que otros. Y digo, solo sumando todo lo que hemos estado discutiendo, al menos para nosotros, lo más importante para lograr un proyecto súper integral, porque de verdad se suma mucha gente, es definir un concepto sólido desde el arranque del proyecto. Y normalmente ese concepto, incluso cuando hemos colaborado con otras, con un third party de otra cosa, o dentro de nuestro estudio, nos sentamos, briefeamos juntos, o sea, revisamos el brief, y es brainstorming. Hasta de repente llegas a un concepto que dices, esto es. Entonces, ya teniendo un concepto bien armado, la verdad es que puede empezar el que sea. Ya sea que empiece el interior, o el gráfico, o el sitio web, por ejemplo. Porque muchas veces, digo, nos pasa mucho acá en proyectos en México de que ya se está pagando una renta, ya tienes un local, ya necesitan abrir y tú no tienes ni el nombre del proyecto. Entonces, a veces lo ideal es empezar una cosa por nombre, identidad, interior, pero a veces no se puede. Entonces tienes que empezar todo al mismo tiempo y se pone muy complicado, pero creo que si tienes un concepto como muy sólido, muy armado, muy bien pensado, la verdad es que se va medio haciendo solo. Pero sí, perdón, creo que me desvié tantito de la pregunta. Sí. Esta de forjarse el estilo que había antes creo que era tuya, además. No, es que yo siempre pienso en esto. Me acuerdo cuando empecé a trabajar en el tema de diseño gráfico, siempre pensaba mucho más en forma que en conceptos. Es cierto que el concepto estaba allí, pero me daba mucho tiempo a la formalización. Y después me di cuenta de que es cierto, tenemos que tener en cuenta el concepto, siempre lo tengo, de hecho siempre lo he tenido en cuenta, pero ahora le doy mucha más importancia, más que al concepto, sino al discurso, a todo el contenido que voy creando alrededor de un proyecto. Pero en relación a las tendencias, yo lo que quiero remarcar aquí es que creo que hay tendencias, porque siempre habrá, esta silla es fantástica, pero el tema es algo más relativo, es decir, es posible, y lo veo con algunos de los proyectos que estamos viendo hoy, que como diseñadores gráficos entendamos, y yo creo que lo tendríamos que aceptar, aunque por alguna razón hay generaciones anteriores que nos decían que no tendría que ser así, que tenemos discurso y tenemos estilo, ¿no? Entonces, cada uno a su manera de trabajar acaba adquiriendo pues, unos dejes, una manera de hacer, un estilo. Básicamente, esta es la palabra que creo que nos define mejor a cada uno. Es cierto que cuando somos pocos en el estudio es más fácil hablar de estilo, cuando sois más es más complejo y es por eso que cada proyecto va un poco en función de quién está en ese proyecto y ahí es cuando las tendencias llegan, pero si tú vas creando esta narración, digamos, vital a partir de un proyecto con otro y vas viendo que vas conectando uno al otro, se crea pues una conexión y esta conexión al final es tu voz, es tu manera de reflejar y entender el mundo y de alguna manera personificada con proyectos de otros en el sentido de que son clientes que vienen a ti. Por eso pienso que la tendencia, creo que si haces esto la tendencia no viene. Es decir, es muy difícil que seas tendencioso si lo único que si estás un poco consciente de cuáles son tus necesidades, tus criterios y vas viendo este discurso a lo largo de los años, la tendencia al final no te fijes en ella. Lo que puede pasar, a mí no me ha pasado, que acabes siendo tendencia, ¿no? Y que lo que tú haces sea tendencioso, pero quizá porque tú lo has empezado, ¿no? Y creo que se empiezan las tendencias cuando eres mucho más consciente de lo que estás haciendo tú mismo, de dónde vas y de dónde vienes.
Tengo una pregunta. ¿No creéis que hay una parte del mundo del diseño que aberra las tendencias como si fueran algo, como si fueran un crimen? Totalmente, sí. Es que, bueno, tiene algo que ver con Adolf Loos, ¿no? Él hablaba de ornamento, pero yo creo que es un crimen cuando lo único que haces es cuando te viene un proyecto y lo primero que te fijas es en Pinterest, ¿no? Y aquí está el tema. Es mejor... Yo esto siempre lo digo y no sé si ahora está en streaming y alguien de mi estudio lo está viendo, pero hablo siempre de lo mismo. Creo que cuando viene un proyecto, lo primero que tenemos que hacer no es mirar qué han hecho otros en relación a ese proyecto. Y ahora voy a hablar de una cubierta sobre sillas de color azul. No voy a poner en Pinterest sillas de color azul cubierta, porque entonces voy a ver las 12 cubiertas que han existido sobre sillas de color azul y quizá la mía se parece a una de ellas. Entonces creo que sí, que es un sacrilegio. Es decir, es mejor tener un interés en relación al proyecto no relacionado con lo que han hecho otros. En algún momento del proyecto vas a mirar qué han hecho otros, pero creo que no debe ser el inicio. Cuando eso es el inicio, que es lo que tradicionalmente se enseña en la escuela y lo que se ha hecho habitualmente y quizás se hace ahora, en el fondo acaba siendo tendencioso. Y yo creo que por eso para mí es un poquito crimen, ¿no? Empezar por ahí. Sí. Yo quiero poner una bombita aquí. Es que yo opino un poquito, no lo contrario, pero no soy de esas personas que demonizan las tendencias, entre otras cuestiones porque escribo sobre eso, ¿no? Pero creo que el tema de las tendencias es mucho más profundo. O sea, puede tener un componente banal en algunos casos, pero... Si os acordáis de ese momentazo en El Diablo viste de Prada, ¿no? Cuando le explica la directora de la revista a la pipiola que llega a trabajar de asistente por qué el azul cerúleo que ella lleva no es casual, ¿no? Las tendencias son fruto del momento en el que vives, ¿no? Y yo creo que está en el momento en el que vives, entender el momento en el que vives, entender las tendencias que están, no quizá las volátiles, ¿no? Sino las tendencias pues que tienen un pozo, ¿no? Pues eso es simplemente síntoma del momento en el que vives y a mí me parece que los diseñadores tendríais que conocerlas a tope y en profundidad y jamás decir que son el demonio. O sea, no digo seguirlas, digo conocerlas, ¿no? Y ya de ahí tú decides, y a veces no lo decides porque a veces es muy subconsciente, ¿no? Como el tema del jersey del azul cerúleo, que tú metes cosas que son tendencia, pero tú no te estás dando cuenta porque realmente estás en ese mundo, ¿no? Y el problema es cuando lo haces un poco impostado, ¿no? Como cuando, ¿no? Eso es chungo, es horrible, es espantoso y se percibe enseguida, ¿no? Cuando lo estás haciendo por epatar, porque es el momento, y ahora peor aún con Instagram, ¿no? Es simplemente haces algo instagrameable, ¿no? Ese es el problema. Pero realmente las tendencias no tienen nada de malo. Claro. Y una cosa que me repatea las tripas, y con esto perdón, termino, pero me lo repatea mucho, sobre todo cuando daba clases en la universidad y me venía un alumno o alumna y me decía que lo que había querido hacer con este proyecto es algo atemporal. O sea, esto me mataba de una manera, porque ¿cómo puede ser el punto de partida que quieras hacer algo atemporal? Alma de cántaro, si esto no lo vas a decidir tú, ¿no? O sea, puedes tratar algunos aspectos de manera que no sea efectivamente una cosa de tendencia que se pasa rápido, ¿no? O sea, pues como el New Memphis, dentro de 5 años ya, fuera, ¿no? Pero al final la temporalidad no la decides tú, ¿no? La decide el tiempo, el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que el error que cometemos es criminalizar las tendencias cuando realmente lo que es aberrante es la imitación de una tendencia sin analizarla o sin entenderla. Pero hay como un cierre mental, lo veo a veces en quedadas con otros diseñadores que dicen, ¡ah, hereje! Y dices, ¿qué? No, pero además, lo que yo creo que se tendría que exigir es precisamente esa analítica, ¿no? O sea, yo a mis alumnos el primer día de clase les digo que como les pille mirando Pinterest, suspenden, ¿no? Y se acojonan porque es su herramienta. Y entonces lo malinterpretan, cuando en realidad lo que yo quiero es que si buscan
a Patricia Urquiola acaben en Castiglioni, ¿sabes? Porque todo lo que sabe Patricia Urquiola lo ha aprendido de Castiglioni y de tantos otros, ¿no? Y en ese sentido, estas herramientas, o sea, lo que hay que potenciar en realidad es cómo se usan, ¿no? Instagram es yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Instagram es la realidad, es hoy, ¿no? El concurso de arquitectura efímera más importante del mundo, que es la instalación que hace el PS1 cada verano en el MoMA, ¿no? Uno de los puntos de las bases es que la pieza sea instagramable, con esta palabra. O sea, necesitan que haya como una difusión extraordinaria del elemento en el que están invirtiendo una pasta increíble, ¿no? Pero no me parece negativo en sí, o sea, me parece bueno, una cosa, como tú decías, ultra contemporánea, tremendamente contemporánea, el hecho de que lo que haces tenga una difusión y el cliente necesite esa difusión. En el mundo del retail, una de las bazas con las que se juega es con que la marca sea difundida a través del espacio, ¿no? Y por ejemplo, una cosa con la que nosotros hablamos mucho, de la que nosotros hablamos mucho con nuestros clientes, es de la generación de experiencias memorables, ¿no? O sea, que independientemente de que te compres unas zapatillas o no te las compres, en tu memoria quede retenida en tu imaginario ese espacio en el que has estado, ¿no? Y que efectivamente desde Internet no visitas, ¿no? O sea, ese es el valor añadido de hacer un interiorismo memorable, ¿no? Y que de alguna manera asocies a la marca, ¿no? Pero Pinterest es la hostia, o sea, no nos equivoquemos, en Pinterest luego lo van a estar está viendo todo, tus ¿no? alumnos por streaming y te van a... Es decir, estamos hablando de dos cosas distintas. Os doy la razón. Yo estoy todo el día mirando qué se está haciendo. Tenemos que tener en cuenta lo que se está haciendo. Tenemos que estar viendo qué están haciendo nuestros compañeros y estar al día. Y es así. O sea, no podemos ser burros. Es decir, ahora yo me cierro en mi caja negra y hago como, no sé, no. Lo que pasa es que he empezado a hablar quizá de un proceso de trabajo en el que los alumnos habitualmente llegan, que es que yo quiero hacer esto, y te lo enseñan, ¿ves? No. Y bueno, perdona alumnos, porque ya conozco a algunos de aquí de Murcia, pero no es eso, y de hecho ellos ayer no lo hacían, no estaba haciendo el taller aquí en la escuela, sino es que el tema es en el proceso que yo pienso que las tendencias no pueden estar encima de la mesa todo el rato. Tú tienes que saber cuáles son y tienes que estar todo el día al tanto. Y yo estoy todo el día mirando muchas webs de qué se está haciendo, ¿no? También el problema es que lo contemporáneo es inmediato, ¿no? Hay una inmediatez en la generación de contenidos y de conocimiento que no existía hace 10 años, ¿no? Y parece que eso ha como de alguna manera untado los posicionamientos de los jóvenes, ¿no? Y tiene que ser inmediato y el éxito de tu propuesta tiene que ser inmediata y esto genera una cierta confusión, ¿no? Y va un poco en contra del trabajo que cuesta acabar encontrando tu camino, ¿no? Y que no es una cosa de una tienda ni de dos, que a lo mejor es una cosa como de 15 tiendas o de, ¿no? Y lo acabas encontrando, no sé. Yo siempre pongo el ejemplo de Frank Gehry, ¿no? Frank Gehry empezó a construir los proyectos que nos fascinan de Frank Gehry casi a los 50 años. Y hasta entonces había estado como dando tumbos y hasta que hizo su casa, ¿no? Que por cierto un vecino le disparó porque decía que era un atentado contra el vecindario, ¿no? O sea, 50 años, ¿no? O sea, ni 20 ni 25, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y ahora mira dónde está, ¿no? Y ahora se ha convertido en una tendencia, o se convirtió cuando hizo el Guggenheim en una tendencia y él mismo se copia a sí mismo una y otra vez y ha dejado de... También es interesante lo de copiarse a sí mismo. Es algo que los diseñadores, vuelvo a hablar de generaciones anteriores, no podíamos, ¿no? Cada vez que teníamos un proyecto teníamos que hacer tabula rasa, tirarlo todo al suelo y empezar de nuevo, porque el concepto nos guiaba. Y a partir del concepto creábamos todo un proyecto y claro, aparecían las tendencias por algún lugar, porque de alguna manera tienes que hacerlo, ¿no? En el momento que te copias a ti mismo, estás haciendo algo que, no sé por qué razón,
algunos diseñadores consideran que no tiene sentido porque tiene que ser atemporal nuestro proyecto. Entonces no podemos, hombre, si estás haciendo eso hace 10 años, no puede ser que lo vuelvas a hacer. Porque creo que yo siempre he defendido mucho copiarse a sí mismo. Creo que es mucho mejor copiarse a sí mismo que copiar a Pinterest o Instagram. El problema que puede pasar es que lo que hagas se parezca mucho, que es de hecho una de las críticas que se me hacen a muchos de mis proyectos. Pero no me preocupa, porque al final el fondo es que estoy siendo consciente de lo que estoy diciendo de alguna manera, aunque sea formalmente, ¿no? Pues volviendo un poco al tema de los equipos y tal, si queréis esto lo saltamos un poco. Voy poniendo unas diapos y si veis algo interesante, levantéis la mano y corto. Pero bueno, estábamos comentando en la publicación pues cómo se trabaja un poco de esta manera interdisciplinar. Y me he saltado algo o me he cargado Darío. Ahí está. De un poco dónde estaban esas fronteras del arquitecto, tanto en el equipo interno como externo, y dónde están las fronteras del grafista o del interiorista. A mí me ha parecido interesante una que has pasado hace un rato. La del arquitecto, esta, ¿no? El que tiene miedo a que un arquitecto pueda encontrar una solución gráfica efectiva es un profesional inseguro. Esta es tuya. No. ¿No? Esta de vuestra, creo. Esto No, hablamos pero me un poco, mola. ¿no? De qué papel dentro de por ejemplo, un proyecto para un comercio donde se hace una marca, se lleva esa marca al espacio y tal. Y muchas veces pues, ese proyecto el diseñador puede tener el encargo de hacer la marca y luego llega el arquitecto y hay que colocar eso ahí, cosa que es deseable que no ocurra, pero ocurre mucho. Y otras veces tienes la suerte de que te llaman para hacer la marca y luego te dice el cliente, oye, vamos a hacer el espacio, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Y dónde están un poquito estos límites? Para nosotros, tenía que ver con la pregunta sobre el intrusismo, que es otro de los temas que nos parece muy ridículo del que se hable hoy en día como algo peligroso, porque para nosotros no existe el intrusismo. O sea, no quiere decir, nos hemos enfocado tanto a ser tan especializados cada uno en su sector, que cuando alguien de otro sector tiene una idea y es válida, lo vemos como un ataque hacia nuestra profesión de alguien que no se ha formado para ello. Y es una tontería, es una gilipollez, porque cualquiera puede tener buenas ideas o buenas soluciones para realizar un proyecto, tanto de diseño de interiorismo. Nos ha pasado también con el tema de la realidad virtual, que de repente, cuando entras en ese entorno, casi dejas de ser diseñador gráfico y pasas a ser interiorista, porque te estás moviendo en un espacio que tienes que decorar y que tienes que estructurar. Aquí no, Bueno, no, cualquiera, ojo, cuidado. O sea, hace poco como se acuñaba como el término cuñadismo, ¿no? Yo voy a acuñar aquí el término sobrinismo, ¿no? Esta cosa de mi sobrino sabe Photoshop y me ha hecho un logo en media horita que está de pero puta madre. No estaba hablando de eso. Ya lo sé, pero o sea, cualquiera. Tú lo que quieres es jarana. Que lo diga yo. Pero ¿a vosotros nos ha pasado que hay proyectos que os lo ha solucionado el cliente? Y es en ese momento que te das cuenta de que vaya, que sí. Es que vuelvo siempre al mismo ejemplo, ¿no? ¿Te gusta la tortilla o no te gusta? Es decir, en el fondo todo el mundo tiene gusto y todo el mundo tiene opinión. Es cierto de que hay clientes, o no sé, no me gusta esta palabra, pero siempre usamos la misma, estas personas que nos llevan los proyectos, que nos traen y que nos provocan nuestro trabajo, muchas veces tienen muchos más estudios que nosotros mismos y su manera de pensar a mí me da pistas para solucionar los proyectos. Entonces, de intrusismo nada, ¿no? En el fondo, mira, llevo una semana hablando de un logo que he hecho que en el fondo yo no lo vio él, mi cliente, me dijo, pero si está allí, lo había medio hecho yo, pero lo acabó él. Y pensé, es que esto es la gracia de nuestro trabajo, ¿no? De que somos un equipo y en este equipo viene tanta gente que de intrusismo nada. No sé dónde era la pregunta ya, me he perdido. Sí, iba pero... por ahí. Sí, justo, digo, hablando lo del sobrino y tal, yo puedo entender muy bien tu punto porque a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, si es un proyecto de un restaurante, es súper interesante sentarte y escuchar al chef, escucharlo, entenderlo, cuál es su onda, por qué hace esto,
Hace poco hicimos un showroom de una marca de tequila en México, que pronto va a abrir, y si van a México, visítenlo. Y imagínate, es un proceso muy complicado el de la elaboración de tequila, y lo teníamos que contar en un espacio chiquitito. Entonces tuvimos que hacer un montón de entrevistas para poder entender los procesos, las máquinas que se utilizan, las herramientas, los materiales, porque en un momento de la exhibición se mostraban los tipos de tierra. Eso no hay manera que nadie de mi equipo lo sepa, no hay manera. Incluso yo creo que el internet se queda muy limitado. O sea, tienes que haber estado en el campo, haber trabajado el tequila. Entonces, creo que ahí es donde entra mucho eso, así como escuchar otras opiniones, no del arquitecto, no del diseñador. De repente, parar la oreja y ver si llega algo que te dé un buen insight y desarrolles algo chido. Algo guay. Aprendí ayer esa palabra. Vosotros, de hecho, en la publicación comentabais un ejemplo del cocinero, que creo que ilustra muy bien eso que... Es de un restaurante de Barcelona que el arquitecto estaba diseñando todo en CAD, que como sabéis es un programa fantástico. Y cuando el cocinero vio el proyecto en CAD, dijo, esto en la vida real no funciona. Y el arquitecto se empeñó y dice, no, que eso está todo bien medido y tal. Y el cocinero le llevó al espacio vacío con cajas de cartón, montó con cajas todas las islas y todas las cosas que estaban dentro del espacio, y en 2 horas le demostró al arquitecto que todos los flujos de camareros, de cocineros, de clientes y tal, estaban todos mal. Porque en el CAD no había sabido prever ese tipo de experiencia que el cocinero estaba acostumbrado a ver en el espacio que él vivía todos los días. Y tuvo que cambiar, replantear el proyecto por tamaños y por estructura de los elementos que estaban en el espacio. Pero es que hay unos protocolos en cualquier proyecto y unos protocolos y una condición performativa que lo hace funcionar, ¿no? Pero a nivel gráfico, a nivel espacial, a todos los niveles. Si no tienes un feedback y un manual de instrucciones del cliente de cómo se usa, vas a fracasar, ¿no? O sea, no sé, o sea, en las tiendas pues el almacén ocupa la mitad. O sea, imaginaos en esta tienda de 40 metros cuadrados que hace esquina, ¿dónde está el almacén? O sea, en 40 metros cuadrados tienes que meter un almacén donde tiene que caber 4.000 pares de zapatillas, ¿no? Donde leches los metes, ¿no? En un restaurante la cocina acaba ocupando casi la mitad del restaurante, ¿no? O sea, son protocolos imprescindibles para hacer un buen diseño. O sea, AutoCAD todavía no lleva el plugin de hacer la cocina eficaz, ¿no? Tienes que hablar con el cocinero, claro que sí, pero incluso no es lo mismo una pizzería que un Burger King, ¿no? O sea... También estábamos hablando de la publicación un poco del papel de la tecnología en los espacios, de estos nuevos entornos. Y bueno, no me acuerdo quién comentaba esto. Creo que precisamente, no sé si era la gente de Domestic, que nos comenta que ellos precisamente son quizás los que más tecnología usan en sus proyectos, pero no de una manera... digamos, pirotécnica, ¿no? Como gratuita, sino que está muy bien pensada, ¿no? Al final, ¿qué papel creéis que está teniendo un poco, pues eso, los nuevos entornos, los espacios virtuales? Bueno, yo creo que en nuestro caso, cuando hacemos proyectos integrales donde tocan todas las unidades del estudio, normalmente la experiencia digital tiene que ser una extensión de la tienda física, así lo vemos, así lo entendemos, que te lleve al lugar físico, aunque estés a lo mejor navegando el website o haciendo una reservación o haciendo una compra en línea, tiene que ser igual de rica que haber ido a la tienda físicamente, por ejemplo. Yo creo que los recursos digitales dentro de un espacio así como este tema como de proyecciones o cosas con las que puedas interactuar, híjole, está difícil porque son cosas que avanzan muy rápido. Entonces, probablemente tenga que cambiar en un año. O sea, envejece muy rápido. Y creo que eso puede jugar en tu contra. Está muy cool, pero volvemos al tema de las tendencias, ¿no? O sea, como hoy algo está increíble y se ve muy bien, en un año te vas a dar cuenta que está todo pixeleado y horrible. Y así sucesivamente al infinito. Entonces, es difícil. Somos un poco reservados con qué tanta intervención
hacemos de tecnología, lo hemos hecho, está muy cool. Justo el showroom del tequila, prácticamente todo es unos goggles de estos gigantes de Google y todo es muy, muy digital, pero sí, como que somos un poco reservados, no sé la industria como lo perciban ustedes. Lo hacemos con mucho cuidado nosotros. Básicamente depende de la temporalidad del proyecto, es decir, si es un showroom o una exposición, es evidente de que podemos llegar, si hay budget, si hay presupuesto para hacerlo, a incorporar algún tipo de tecnología. Pero cuando el proyecto tiene que tener una vida larga, cuando tiene que ser visible durante mucho tiempo, aquí yo he tenido demasiados fracasos de alguna manera para tirarme pues, a la piscina y hacer cualquier cosa, ¿no? En el fondo hay elementos básicos que sabemos que han funcionado siempre y en el fondo es otra vez lo mismo, ¿no? Si quieres conseguir algo, quieres explicar algo, quieres crear un tipo de experiencia, ten muy concreto exactamente cuáles son las posibilidades de cierta tecnología y cómo esta evoluciona en el tiempo. Porque a ver, es que ahora acabo de ir hace una semana a una exposición. Ahora tampoco se trata de hablar mal de esa exposición, no voy a decir el título, pero es nueva tecnología, intervenciones artísticas con proyectos de tecnología reciente. Y bueno, creo que a todos os ha pasado. Entras y te encuentras con 4 o 5 carteles delante de cada proyecto de que ese proyecto no funciona. Y claro, llevaba 3 semanas inaugurado y piensas, a ver, algo no va. Es decir, es cierto que ese día que ese proyecto estaba en el estudio del artista o del diseñador, el día de inauguración, porque todos pensamos en la inauguración como el momento, pero resulta que hay gente que no va a las inauguraciones, ¿no? Y la tecnología tiene, y no llamo nueva tecnología, sino tecnología, porque es que al final la nueva ya no sé cuántos años llevamos de nueva tecnología, entonces ya es otro tema, ¿no? Tachi, tú nos comentabas precisamente esto, ¿no? Un poco el papel que puede tener en la señalética los dispositivos, ¿no? Que estamos ya orientándonos en la calle con un móvil y que esto es algo que a lo mejor podría o a lo mejor está ya usándose en los edificios para orientarse dentro de un espacio era cerrado. una especulación que yo lanzaba ahí, ¿no? O sea, a lo mejor en un futuro bastante cercano, o sea, no muy lejano, sino bastante cercano, si ya nos orientamos todo el rato con el móvil, ¿no? Igual una señalética dentro de un edificio ya no tiene tanto sentido o deja de tener sentido en el futuro, porque realmente tú te vas a orientar en un hospital, digamos, ¿no? Que es como una pequeña ciudad, ¿no? Igual dentro de un hospital te vas a orientar con una app del hospital o con un algo del hospital, ¿no? Que por cierto sería bastante deseable en algunos, porque es que ni con la señalética ni con nada te orientas, ¿no? Pero a lo mejor eso va a evolucionar muchísimo también, ¿no? Esto era una especulación que yo lanzaba, pero puede ocurrir, ¿no? O sea, que algunas cosas desaparezcan y aparezcan otras maneras de orientarse, ¿no? ¿Alguien de aquí ha mirado un listín telefónico en estos últimos 10 años? Un listín telefónico. O sea, ¿sí? Uy, y está aquí. No, o sea, es evidente. Los formatos van cambiando siempre y hay cosas que ya no van a volver a existir, ¿no? Y en lo tecnológico pasa igual. Y si creas una app para, yo qué sé, entrar en un espacio, yo fui a una obra de teatro otra vez en que querían que el móvil entrase en la actividad de la actuación y me doy cuenta que estamos intentando forzar la máquina, ¿no? Para que ser modernos, contemporáneos, totalmente al día. A ver, hay un límite también con esta tecnología. Creo que estamos de acuerdo en el fondo. O sea, no estoy diciendo de que no se puede hacer porque yo también necesito el móvil para todo o para muchos actos de mi vida cotidiana, pero es cierto de que la tecnología tiene un límite y tenemos que ser conscientes de hasta qué punto tiene sentido hacerlo. Que por cierto, hablando de eso, tenéis la app que podéis descargar para la conferencia de Relaja el Coco. Después de esta maravillosa charla. Que podéis, vamos, para la conferencia de Relaja, bueno, cuéntaselo tú así rápido. Una pregunta rápida. ¿Cuántos tenéis Android? Uf, si no se ve. Bien, bien. Android. Que le den a Apple. Lo llevan dentro, ¿no? Yo soy un amargado de Apple. Sí. No es sponsor. Pues sí, ya cambiando un poco de tercio por ir cerrando la mesa, pues también recogíamos algunas pildorillas o
tips, como dicen los anglófilos, algunos consejos sobre cómo poder desarrollar un proyecto para evitar fallos, ¿no? Como por ejemplo pues esto de comprobar, de hacer pruebas in situ, o creo que esto lo comentabais vosotros, ¿no? También que bueno, se ha comentado ya aquí un poco, ¿no? El hecho de hablar con el cliente, tener un buen brief, tener una buena orientación de lo que se debe cumplir, ¿no? De acuerdo. Sí, justo creo que la investigación o la parte más aburrida, comillas, que normalmente es al principio, como que ya quieres diseñar y ya quieres visuales, es muy importante. A nosotros, de verdad, un día estamos haciendo una marca de comida de perro y otro día estamos haciendo una tienda de fashion, de una marca. Entonces, entender realmente de qué se trata tu proyecto, quién es tu cliente, es muy importante para que realmente la solución sea, pues, esté bien armada y dure muchísimo tiempo y sea como muy funcional y memorable, por supuesto. Y ahorita que platicaban lo de la tecnología, es que me quedé con ganas de decir algo. Es que estamos teniendo un caso, as we speak, de un proyecto de señalización muy grande en Cancún. Y es una plaza gigantesca, que si han ido a Cancún, no es México, es como una versión gringa de una playa mexicana, entonces no vayan. Pero bueno, es una plaza muy grande, hay otras 300 playas increíbles, no se preocupen. Pero el tema es que tienen estos directorios digitales que la gente no usa. Entonces nos contratan para, o sea, imagínate que no, se la jugaron, dijeron, no necesitamos señalética, eso ya es del pasado, vamos a poner estos tótems aquí, así que los puedes como tocar y la gente, nadie los usa, todo el mundo está perdido, entonces hay un problema de flujo importante en la plaza, nadie sube, nadie sabe qué hay y es enorme, nadie sabe dónde está el estacionamiento. Fue un fracaso y estamos empezando a dar cuenta desde cero a resolver ese tema. Y yo creo que el día que podamos hacer eso, el día que podamos decir, ya no necesitamos gráficos, ya no necesitamos wayfinding, todo esto, va a ser el día que el diseño sea bien intuitivo. Y hablando de Apple, que creo que lo hace muy bien, bueno, tendrá sus fallas. Pero, ¿sabes? Tú agarras de verdad, mi mamá, quien sea, o sea, agarras un celular o un device Apple y normalmente le entiendes a los primeros 10 segundos, que es algo que yo nunca he podido con Android, perdón, pero no puedo ni tomar una foto con un Android. No encuentro nada, no sé nada, y es intuición, o sea, debe ser intuitivo. Un buen diseño, ya sea de una plataforma, de un espacio, tú debes saber por dónde está la entrada, por dónde está la salida, tú debes pararte y ni siquiera deberías de preguntar dónde está el baño. O sea, yo creo que así debe ser el diseño, intuitivo, fácil, obvio, ¿no? De repente. Digo, aunque está padre de repente jugar con las sorpresas y lo inesperado, no voy a decir que no, está padre, pero creo que es un principio importante del diseño. Y bueno, ya pues es un tip también, ¿no? Supongo un consejo. Sí, sí. ¿Queréis añadir vosotros alguna cosa sobre eso? Bueno, algo que está aquí en la revista, porque yo soy tipógrafo también y el hecho de aplicar o de crear espacios con tipografía, hay algo que la gente se olvida y es que nosotros en el estudio, y siempre lo digo y siempre lo explico, tenemos una cinta métrica del suelo hasta el techo y marcado con líneas y todo lo que hacemos. O sea, cuando me estás pidiendo un consejo, es que el consejo es tan simple que reproducir en escala real lo que va a ser más adelante de alguna manera. Porque la experiencia que tú percibes cuando lo estás viendo es absolutamente diferente que cuando lo tienes en la pantalla, en el papel o en la libreta, ¿no? Sí, pero eso a veces no se puede hacer. Te voy a poner un ejemplo que me gusta mucho contar, ¿no? Cuando Múnich nos encarga el stand de la X en Florencia, bueno, nos encarga un stand, ¿no? Ellos tenían a Converse a la derecha y a New Balance a la izquierda en esta feria. Y entonces nosotros les propusimos este stand en el que no veías el producto, ¿no? O sea, la nueva colección de las zapatillas no la ves, tienes que entrar. Lo que ves es una X gigante que a veces es bien padre sorprender a quien viene, ¿no? Y Múnich y el cliente decía, pero ¿cómo? Pero si vamos a Florencia a presentar la colección, o sea, pero ¿cómo pretendes que no la enseñemos, no? O sea, tienes a Converse al lado con un panel gigante con todas las Chuck Taylor como nuevas allí como diciendo cógeme, cógeme, y tú me estás diciendo como...
el nivel de confianza llegó al punto de que el primer año, este stand se ha montado 2 años, el primer año lo construimos con Carton Lab de cartón, escala 1:1, entero, 1:1, y fue el stand que se montó en Florencia, y era de cartón, porque el cliente, que confía mucho en nosotros, llevamos mucho tiempo, hay una sinergia bastante bonita entre nosotros. Por un lado, sabía que no le estábamos diciendo ninguna barbaridad, pero por otro lado, no se lo terminaba de creer, ¿no? Y podía ser un fracaso bastante bestia, en el que nosotros asumíamos, por otro lado, el risky business. O sea, podía suponer que de repente dijesen hasta aquí, chao pescado, ¿no? Y entonces lo hicimos de cartón y le dijimos, bueno, pues la inversión que vas a hacer es como mucho menor, aunque el cartón tampoco es barato. Y no, lo digo para que no os penséis ¿no? Y se hizo de cartón y funcionó increíblemente bien, y al año siguiente apostaron por construirlo como con otro material, ¿no? No sé, quiero decir que no sé muy bien por qué estaba explicando esto, pero te estaba dando la razón totalmente, sí, o sea, lo que quiero decir es que producir modelos a escala 1:1 a veces es imposible, otras veces, pues mira, hay alguien que apuesta por ello y lo hace, ¿no? Pero trozos del proceso. Es importante, es que estamos en esto de los consejos, pues que siempre digo el mismo, parte de lo que estás haciendo tienes que verlo. Y el parte, en este caso, para mí es una letra, en este concreto caso, ¿no? Otros es ver un LED, y este LED cuánto espacio ocupa y cómo ilumina, ¿no? Pero la imaginación es una parte del proyecto y la otra es realmente la tangibilidad de lo que tú estás imaginando, si pasa o no pasa. Porque es que si no, el espacio, bueno, reacciona, es decir, tienes que entrar en él. ¿Queréis añadir vosotros alguna pildorilla? Se nos va. Pues como no hay ronda de preguntas después de las ponencias, si os parece hacemos si a alguien le apetece preguntarles algo ahora que están aquí, y si no tenemos luego la ronda de cervezas, que también se puede hacer un abordaje pirata y preguntar. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Bueno, por aquí. Espera, paso por aquí. José Luis, por favor. Hola, buenas. Bueno, yo soy Paul, soy de Domestic, y justo ahora cuando estabais hablando de esto de experimentar o de prototipar o de verlo en físico, es verdad que en realidad hay muchas cosas que no podrás nunca, ¿no? Por escala, por proceso, por presupuesto. ¿No habéis pensado en incorporar alguna herramienta de realidad virtual o algo así en el proceso de diseño? Porque justo ahora en Domestic teníamos un proyecto que necesitábamos ver la dimensión, necesitábamos ver muchas cosas. Y bueno, la cogimos y lo vimos y me pareció como una herramienta de diseño de espacio, ¿no? O sea, de proceso súper potente, ¿no? Y incluso en algún proyecto anterior también lo hemos puesto a disposición del cliente en una presentación. No sé si, ¿qué os parece? ¿Os mola? ¿Estáis alejados totalmente? ¿O algún día pensáis de integrarlo? Nosotros, por principios, no sé muy bien por qué, pero por principios, no hacemos renders nunca. Cuando los hacemos es porque es absolutamente imprescindible. Los renders yo creo que son como el porno. O sea, es lo que es, ¿no? O sea, lo ves, esto es. Vamos a hacer esto es. Se ve, ahí ves todo, ¿no? Y tenemos una especie como de dualidad un poco contradictoria, que es que, y a lo mejor me podéis ayudar, no sabemos si la realidad siempre supera la ficción o la ficción siempre supera la realidad. Y son dos resultados a los que puedes llegar en el mismo proceso creativo, ¿no? Y nos da mucha rabia el comentario como de que el render era mejor o que el espacio es mejor que el render que me enseñaste. O sea,
como que no entendemos muy bien esta cosa, como esta relación virtual y real, y preferimos el erotismo, ¿no? Antes que el porno, ¿no? O sea, preferimos que el cliente se imagine y preferimos sugestionarle un poco, seducirle, ¿no? Hacerle como caricias, ¿no? Pero no ir como, ¿sabes? Como ahí como, ven para acá, ¿no? Total, o sea, vosotros de hecho tenéis este proceso, y, bueno, que también creo que compartís con Mayo, que es estos axonométricos súper bonitos en el que dejáis, ¿no?, ver un poco la puntita y todo el mundo se enamora porque sueñan con esto. Es como si le dieses una herramienta o una imagen que no está totalmente terminada y entonces también se ven parte del proceso, ¿no? Les gusta. Exacto. Sí. Y esto y las maquetas, ¿no? O sea, las maquetas son una herramienta fantástica que todo el mundo, o sea, no sé si conocéis Arquitectura G, ¿no? Son unos amigos que hacen unas maquetas como a escala 1:20 de las casas, ¿no? Y entonces a mí me fascina ver esas maquetas porque te puedes meter, ¿no? No hace falta hacer un render, ¿no? Te puedes asomar por la ventana, imaginarte ahí, ¿no? Pero no hace falta que el tirador esté elegido, ¿sabes? Porque yo he tenido, o sea, una anécdota como divertida, ¿no? He hecho una cocina en Ibiza y me cayó un puro porque los tiradores no eran los de los renders, ¿sabes? O sea, es como hasta dónde le das como esa autoridad a una imagen virtual como para que al final acabe siendo determinante, como un contrato, ¿no? O sea, como, no, es que en el render la junta de la rachola, de la baldosa estaba perfecta, tío. ¿Cómo está aquí? Que está un poco torcida. Joder, pues porque la realidad está torcida, tío. O sea, ¿no? Hay que ser un suizo impecable para colocar una baldosa como con la borada perfecta, ¿no? Pero estamos confundiendo, creo, por ejemplo, cuando hacíamos 3D o cuando con el arquitectos trabajamos en 3D hace, pues eso, 10 o 15 años, no había renders, o sí que había, pero no eran estos renders que tenemos ahora. Y en ese contexto es lo que de hecho está hablando él, la realidad virtual. Tampoco tiene que llegar a ser un render, es decir, estás experimentando esa sensación de las axonométricas que tienes tú, que es una voluntad de imaginar algo, pero es erótica, ¿vale? No estás enseñándolo todo, estás dando pautas para llegar a entender eso. Y en ese sentido, nosotros no hemos hecho nada, nunca lo de bueno, lo que acabas de comentar, la realidad virtual, pero sí que pienso que crear 3D, crear maquetas, es básicamente probarlo de alguna manera, pero no hace falta acabarlo hasta el punto de que las baldosas estén no bien puestas, porque eso no tiene sentido. Eso lo hacemos para los clientes que no nos entienden, pero al final ya tenemos una gente con la que trabajamos que ya sabe de qué va, ¿no? Bueno, a veces, es verdad. ¿Queréis añadir alguna cosa? Cada reunión que hago con Múnich, cada reunión, me los quiero con locura, ¿eh? Pero cada reunión me piden un render. Y ya, o sea, cada reunión me dicen, no has tenido renders, ¿verdad? O sea, 18 tiendas después, ¿no? O sea, como... Es que, no los necesitas, es que no los necesitas, si te ha ido fenomenal, porque entiendes perfectamente de qué te estamos hablando. O sea, los clientes son más listos que nosotros y conocen su business muchísimo mejor que nosotros. Ponemos el cliente, es verdad, ponemos el cliente como una figura abstracta que está allí, que entra en la mesa, al estudio con su, yo qué sé, y nos pide algo, pero es que resulta que nosotros también somos clientes cuando nos vamos, pues no sé, a comprar ropa. Es decir, es cuando hablan de los ciclistas y los que llevan coche. Pues resulta que los ciclistas también tenemos coche. Entonces, somos la misma persona, ¿no? Y en el caso de este también, o sea, estamos hablando con gente que se supone que tiene estudios y que realmente sabe dialogar. En España creo que ya llevamos cultura del diseño, vale, ciudades y ciudades, hay diferencias y todo lo que queráis, pero se puede hablar con la gente. Y en este sentido tampoco se trata de hablar, perdón, pero con burros, porque tratar al cliente de burro es estúpido. O sea, son gente que no tienes que darle todo pintado para que se lo entienda. ¿Queréis añadir alguna cosa vosotros? Sí. Yo creo que lo que querías decir tú era si utilizar la VR como herramienta para experimentar cosas o visualizar puede ser útil o no, porque
El tema es un espacio donde no hace falta que tú renderices todo, sino que puedes medir lo que tú haces con la cinta métrica, lo puedes hacer en VR para ver si la proporción de algo, la relación de dos elementos o la distancia entre ellos está funcionando o no, o si es una paja mental de tu cabeza y luego en la realidad no funciona. Y como herramienta de ese tipo yo creo que es muy potente. Luego tiene un montón de limitaciones que son, que lo vais a saber a las 4, que son otra cosa y por eso tiene unas implicaciones negativas a corto plazo. Por ejemplo. No puedo. Spoilers. Spoilers. ¿Alguna pregunta más? No, por ahí, no. Venga ahí. Yo quería decirle a Francesco, yo trabajo mucho con AutoCAD diariamente, que si el arquitecto no pudo entender que el flujo que había en el proyecto que estaba haciendo no lo pudo reflejar en AutoCAD, no es que sea un mal programa, es muy rudimentario, está claro, MS2, sino pienso que es un mal arquitecto. Yo trabajo mucho en un campo que divide entre la arquitectura y el diseño gráfico y me he encontrado con ambos mundos, de los cuales yo tengo mis propias conclusiones, pero hoy el evento viene del diseño. Mi pregunta es si os habéis encontrado con arquitectos donde ya tienen toda la solución hecha y os exigen a vosotros simplemente plasmarla. Como que no os dejan, como diseñadores, resolver el problema que hay realmente. Y ellos creen que ya lo han solucionado. No sé si me habéis entendido. Sí. Aclaro una cosa. O sea, el ejemplo del arquitecto de Barna, del restaurante, era simplemente porque era una persona muy cabezona. Y nos pasa a los diseñadores nos pasa a los diseñadores y a los arquitectos que a veces intentamos defender cosas que no se pueden defender, porque lo aplicas en la realidad y no funciona, o sea, no está funcionando. Ese era un ejemplo de eso. Los otros arquitectos con los que hemos colaborado, tipo las arquitectas del proyecto del año pasado de Diez y Bonilla, de la clínica, eran espectaculares, porque lo que hicieron fue apropiarse el lenguaje visual, metabolizarlo y transformarlo en otra cosa. Y además hubo, y contesto a tu pregunta, hubo una relación en la que nosotros podíamos hablar con ellas, intervenir el espacio y colaborar en cómo se percibía el diseño gráfico dentro del espacio. Entonces fue un diálogo muy bonito y espectacular, donde además del cliente había una relación entre nosotros y el estudio de arquitectura que llevó a tener un resultado muy interesante, muy chévere. Pero hoy hablamos de integración. Se interpreta como, creo que hay una línea delgada entre el intrusismo, que es lo que estáis comentando, que es positivo, y la combinación, el entenderse. O sea, yo te cojo de aquí y tú me coges de aquí. O sea, yo entro en el campo del diseño, tú entras en el campo de la arquitectura. Es lo que estás diciendo, que ahí salió un buen trabajo porque al final se ha respetado ambos campos. En Barna hemos colaborado con un estudio de arquitectura que hace años hacía diseño de exposiciones, y son Llamazares y Pumés, y ellos eran un estudio de arquitectura que intervenía el espacio no solo colgando las obras de una expo a las paredes, sino que desarrollaba un concepto y una narrativa del espacio para que reflejase lo que era la esencia de la exposición. Y allí ves la potencia de la arquitectura aplicada a algo visual, que hace que todo sea muchísimo más potente. ¿Por aquí queréis comentar algo? Dámonos de hostias ya, por favor. Pues